Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Muchas gracias por estar ahí como siempre con nosotros y nosotros con ustedes. Cuando hablamos de Canarias en los últimos 20, 30 años, hay siempre que pensar en quienes han estado dirigiendo esta tierra y haciéndolo con momentos difíciles, momentos buenos, momentos duros como el que estamos padeciendo. Uno de los referentes sin duda es nuestro invitado de hoy, José Miguel González. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en 30 minutos. No, encantado. En estos 25 años que usted lleva de acción política directa en el gobierno de Canarias, en el Parlamento, usted ha visto todas estas etapas que hemos vivido. ¿Esta es la peor de todas las etapas que hemos sufrido o vivido? Hombre, yo creo que sí. Sí, por el análisis económico y por los resultados que tenemos y los sacrificios que le están cayendo a la población canaria, yo creo que es sin duda la época peor. Eso no quiere decir que no tuviéramos momentos difíciles, lo tuvimos pequeñas crisis a lo largo de este tema. Fue complicado en la integración en Europa, el diseño del nuevo sistema fiscal, pero bueno, al final pues todos esperamos que podamos salir de esta, aunque desde luego vamos a necesitar tiempo. Esta va a ser larga, ¿no? Sin duda, porque las medidas que se están tomando, que yo no digo que no sean necesarias, que son las de restricción del gasto, implican efectivamente una consolidación fiscal que si no va acompañada de algunas otras medidas, pues paraliza la inversión y también el gasto público, el gasto del consumidor, y eso produce una depresión clara y desde luego a primera vista una disminución del empleo. ¿Usted le metería gasolina a estas medidas para que además del ahorro y del recorte hubiera, en fin, un poco de alegría económica? Yo creo que lo primero que habría que hacer es un análisis claro del gasto, es decir, intentar evitar el gasto superfluo en todo caso, coordinar la actuación de las administraciones canarias. No parece razonable que cada administración se quede en un momento tan complicado en su propia esfera y mire desde fuera a la otra, porque entre todos quizás con los recursos que las administraciones canarias disponen, me refiero a la autonómica, a las insulares y las corporaciones locales, se coordinara, lo mismo podíamos mantener los servicios públicos esenciales, que son los básicos en el estado que nos hemos dado de bienestar, y quizás prescindir de otras cosas que en este momento pues no somos capaces de pagar, pero también si no somos con ello no llegamos al mínimo, pues habrá que pensar en los impuestos. Un reajuste de los impuestos inevitablemente. Subir impuestos. Y cuando usted decía recortar aún más, ¿qué más se puede todavía recortar las administraciones? Hombre, yo pienso que hay una serie de actividades que se hacen en paralelo, o sea que se replican en distintas administraciones, y si se coordinara y a cada uno hiciera lo que debe hacer y quizás dejar de hacer lo que otro está haciendo, podríamos algo contribuiríamos a disminuir el problema. Pues a partir del 30 de marzo no va a quedar otra, que es cuando viene la ley de los presupuestos. Desgraciadamente, de este año, ¿no? Claramente. ¿Cuánto nos van a quitar? Hombre, ya sabemos que tenemos que reducir 130 millones simplemente por la baja del límite del déficit. 130 pero teniendo en cuenta incluso lo de ayer en la Unión Europea, que a España le han bajado 5.000 millones más, pues yo creo que nos va a repercutir desgraciadamente sobre más allá de 300 millones adicionales. Más de 300 millones, más los 100 que teníamos, 400 millones aproximadamente, que habrá que ajustarlo. Habrá que ahorrar, porque eso no se puede gastar. 400 millones menos. Un año difícil, duro, sacrificios duros. Francamente difícil, y lo malo es que va a venir detrás, el que viene detrás va a ser igual difícil o peor. El 2013 también. Claro, que no hay que mentir, hay que decir la verdad, ¿no? Sí, engañarnos no nos sirve de nada. ¿Cuándo cree usted que empezararemos a ver la luz? Hombre, yo pienso que si logramos el año próximo llegar a ese nivel de déficit del 3%, que a mí me parece muy difícil, pues ya se podrán tomar medidas de fomentar los gastos de inversión y ciertos apoyos al funcionamiento de las empresas, que al fin y al cabo son las que crean realmente empleo. Claro. Usted fue consejero de Economía y Hacienda, antes lo dije, de los referentes, de los consejeros que tenían mucho poder y mucho que decidir en la construcción de esta autonomía, que era todo nuevo, y usted lo fue en dos etapas continuas, desde los finales de los 80, primera mitad de los 90. Sí. Nunca hubo este paro, ¿verdad? No, en absoluto. En Canarias. En absoluto. También es verdad que ha aumentado la población activa. También. Es decir, o sea que eso es un tema que hay que valorar en condiciones similares. Es decir, en este momento tenemos una tasa de actividad femenina muy alta, y afortunadamente, y eso hace que tengamos una tasa de actividad mucho mayor que existía hace unos años. Eso hace falta más puestos de trabajo. También hemos tenido un incremento extraordinario de la población, tanto de residentes, sobre todo de gente que ha venido de fuera, y esto hace que
el nivel de paro tiene límites francamente intolerables. Hace 30 y pico. Usted llegó en la época suya un 17% de por paro. ahí más o menos. Pero claro, estamos en el 30,9%. Y casi un 50% en los jóvenes. Y casi un 50% de los jóvenes. Eso Tengo una frase suya que usted dijo el otro día. Nuestro invitado es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Y usted dijo el otro día, lo apunté porque me parecía muy transparente. Decía usted, no saldremos de la crisis persistiendo en nuestro modelo económico basado en fuertes subvenciones externas, en el ladrillo, en el turismo masivo y además si no nos damos cuenta que tenemos una economía lastrada por un paro lacerante, especialmente en la población juvenil. Ese es el cuadro. Sí, desgraciadamente, de esta tierra. Desgraciadamente es el cuadro. Nuestra economía está muy basada en el apoyo externo, en las subvenciones. Y las subvenciones nunca se pueden entender como algo que se va a estabilizar en el tiempo. Pueden ser ayudas. Son momentáneos para irte acomodando a la realidad dura. Estamos en una economía abierta y enormemente competitiva y por lo tanto una serie de actividades claramente ya no se van a mantener y luego el modelo tradicional no nos vale. Nosotros tenemos que movernos en esa idea de la economía del conocimiento, que decía la estrategia de Lisboa, y para ello hace falta una formación muy importante de la población. Mejorar sus aptitudes, pero también sus actitudes ante la vida, la exigencia del mayor esfuerzo, la dedicación, el pleno, el trabajo, y buscar una proyección hacia el exterior. En cuanto a las actividades canarias, tenemos ahí un hinterland en este momento con 1.000 millones de personas, que es África, que para el año 2050 va a tener nada menos que 2.000 millones de personas, y creo que nosotros tenemos... ¿2.000 millones en el 2050? Esa es la predicción que hay demográfica. En África, ahí mismo. Ahí al lado. Bueno, no quiere decir que lleguemos a todas ellas, claro, pero tenemos un mercado que nosotros podemos, en programas de colaboración, también contribuir a que nuestra economía se proyecte hacia afuera. No podemos seguir viviendo a base de consumir nuestro propio territorio escaso, ni insistir demasiado en el crecimiento turístico, que está en límites razonables, y que ha sido importante en la transformación de esta sociedad, pero que evidentemente no puede seguir creciendo de modo... Claro, esto no es eterno, que sigan viniendo millones de turistas, esto tiene un límite. Además, la propia consejera de Empleo, Margarita Ramos, ha puesto el dedo en la llaga, usted también lo ha hecho muchas veces, diciendo, bueno, ¿hasta cuántos turistas podemos soportar que no lesione el ecosistema y evidentemente, la sostenibilidad de Canarias? Todo lo que gastan, agua, energía... Todo territorio tiene lo que llamamos la capacidad de acogida. Es decir, hay una capacidad de acogida. Hay un límite que no se puede superar, porque es imposible, es decir, no queremos consumir más terreno. Lo cual quiere decir que tenemos que movernos dentro del actual territorio calificado como turístico y en funcionamiento. Eso limita el crecimiento indudablemente. Pero es que nace de eso, el territorio es nuestro principal recurso, pero también los problemas de energía, el agua es energía, todo eso, todo lo que es la contaminación ambiental, la necesidad de contribuir en cierta manera al tema del Tratado de Kioto, del Protocolo de Kioto, todo eso... El cambio climático, todo eso lo hemos medido, don José Miguel, o nos hemos distraído. No, yo creo que hay trabajos hechos importantes por el gobierno canario. Sobre la capacidad que ha dicho usted sobre la capacidad de acogida. De acogida, capacidad de acogida. Lo único que pasa es que, claro, esto es un tema que implica un cambio de mentalidad en ciertos sectores de la población y reorientar la economía. Yo sigo diciendo que nuestro futuro no puede estar solo en la utilización de los recursos internos. Claro. Nos movemos hacia afuera, la plataforma logística es importante la plataforma atlántica, el desarrollo de nuevas tecnologías, pero hay que trabajar hacia afuera. ¿Y cómo? Explíquenos un poquito esa receta, trabajar hacia afuera. Eso quiere decir que primero nuestros alumnos y nuestros estudiantes tienen que estar preparados para saber que tienen que luchar para desarrollar esta tierra y que eso no se va a poder hacer en nuestro territorio. Hay que mejorar las comunicaciones, claramente es un factor importante. Las universidades tienen que contribuir, en mi opinión, a cooperar con todas las zonas africanas, formando dirigentes y abriendo posibilidades a los propios canarios para trabajar allí. Tiene que reorientarse. Aquí tenemos una iniciativa que está en el RES del 94, que ha tenido poco desarrollo, que es lo que llaman el CAPCAO, que es el Comisión para la Comercio en la África Occidental, cuya base está en Canarias, y hay que ayudar a los empresarios canarios para poderse implantar en África. Algunos lo están haciendo, pero es una cosa casi heroica, en el sentido de que no tienen suficiente respaldo y conocimiento en esas economías. O sea, eso hacia afuera. Y los jóvenes, porque usted tiene, por ejemplo, me consta, 3 hijos muy brillantes que están fuera. Sí, están fuera, sí. Están en Estados Unidos, en Bruselas. Sí. Y eso, el joven canario no debe frustrarse por tener que salir y volver a su tierra. Yo creo que no, sinceramente no creo que eso sea. A veces se habla de la salida de cerebros y tal, de cerebros, pero eso
pero yo creo que a la gente hay que darle oportunidades de formación. La formación se alcanza también hacia el exterior, es decir, muchos canarios que yo por ejemplo, mis hijos los tengo fuera, me gustaría que estuvieran aquí Claro, de ellos, tenerlo en casa. pero evidentemente si están desarrollando su actividad profesional y con un cierto nivel fuera, pues tengo que mirarlo con alegría, esperar que algún día vuelvan, pero desde luego el canario que sale al exterior y vuelve probablemente más preparado para poder trabajar en esta tierra. Y vuelven muchos, hay que decirlo también. Viajan mucho, pero muchos emigran y muchos regresan. Yo recuerdo mucho el episodio en el que usted se enfrentó en la época de presidente Lorenzo Larte y Borrell de secretario de Estado de Hacienda con aquel famoso tema de la guerra de los aranceles, del descreste arancelario. Sí. Tema muy complicado de explicar, pero era en definitiva defender los dineros de los cabildos que procedían de Europa. No era tan difícil de explicar. Es decir, en aquel momento nosotros estábamos pidiendo reiteradamente que se modificara el REF del 72, que estaba ya obsoleto. Entonces el ministerio estaba pues dando larga. Decían que sí, pero no hacían nada. Entonces nos plantearon la necesidad de adelantarnos a lo que llaman el TARI, que era el conjunto de las ordenanzas fiscales de aduana, y nosotros dijimos que nosotros no lo haríamos porque teníamos medios y que por lo tanto no estábamos dispuestos a hacerlo si no teníamos la colaboración con el Estado. Eso efectivamente llevó a lo que llaman el conflicto y hablaban un poco de la rebelión canaria, pero no tenía justificado. Eso yo tuve la suerte de contar con un interlocutorio muy importante que fue José Borrell, que entendió perfectamente el tema y de ahí salió el nuevo REF. De ahí salió el nuevo REF, sí. Lo que parecía una guerra, una batalla, que alguien dijo, Europa va a amonestar a España. Carlos Solchaga amenazó con sacar los tanques de la Constitución para que Canarias aceptara el descreste. Bueno, ustedes al final llegaron a un acuerdo. Claro, perfectamente, porque entre personas razonables es fácil conseguir acuerdos. ¿Por qué ahora hay tanta tensión Canarias-Madrid? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero no me gusta. ¿No le gusta? A mí no me gusta. Yo creo que los problemas de tensión no llevan a ningún lado. Las colaboraciones y las coordinaciones son mucho más importantes y aquí están los intereses de los canarios por encima de todo. Y nosotros tenemos que entendernos, queramos o no, con el que está en el gobierno central, porque al fin y al cabo es el que maneja el presupuesto y el boletín oficial del Estado. Eso significa que ahí puede haber líneas rojas de las que no se pueden pasar, pero yo creo que siempre es mejor un buen acuerdo. ¿Y qué habría que hacer cuando la cosa está como está? Bueno, pues sentarse a trabajar conjuntamente. Yo creo que hay instrumentos como puede ser la Comisión Bilateral, Estado, Comunidad Autónoma, donde se pueden discutir las discrepancias e intentar llegar a acuerdos. Yo sé que a veces resulta difícil, pero lo fácil lo hace cualquiera. Usted tuvo momentos difíciles también de pulsos con Madrid, ¿no? Sí, lo hubo, claro. Esa época fue bastante dura y luego tuvimos algún otro, pero yo creo que nosotros votamos en contra del sistema de financiación. El primer sistema de financiación que nos propusieron, yo votamos en contra, que en aquella cosa fue una especie de revolución, éramos los únicos que nos atrevimos a votar en contra, pero al final llegamos a un acuerdo, que fue siempre llegaban a acuerdo. Más beneficioso para nosotros que lo habían planteado anteriormente, claro. ¿Qué tal era Fernando Fernández como presidente, que fue el primero que le tocó? Fernando fue mi primer presidente, yo creo que lo hacía bien. Yo siempre recuerdo la anécdota cuando la primera vez que nos reunimos y nos dijo, bueno, y le voy a dar un libro para que lean todas. Las memorias de Kissinger. Las memorias de Kissinger. Él era un amante de Kissinger. Ya sí. Lorenzo Larte lo llamaba Kissinger, además, entre amigos. Bueno, yo creo que sí, nos llevamos bien. Lorenzo Larte, que fue el que sucedió a Fernando Fernández, entró con muchas ganas, de presidente. Sí, era siempre un hombre de mucho empuje y tenía ideas claras. Tenía ideas claras, sí, un político curioso y beligerante en ocasiones y amable en otras. Yo creo que como persona es una persona amable, sí. Lo que pasa es que claro, él tenía sus criterios y lo defendía. La época difícil le tocó a Jerónimo Saavedra en su segundo mandato, ¿no? Sí, sí. Con esto que usted decía, con Solchaga mismo. Sí, yo creo que había un enfrentamiento claro entre Jerónimo y Solchaga. Que era ministro de Hacienda. Que era personal. Personal, ¿no? Y yo creo que Solchaga ahí pasó su oposición, la pasó a una oposición contra Canarias, yo creo que muy erróneamente. Yo creo que tuve ahí unos problemas muy serios con él y con el secretario de Estado, cuando un día le planteé que oye, a qué estaban jugando, si es que querían que aquí en Canarias realmente hubiera una especie de rebelión popular. Sí. ¿Y qué le dijeron cuando usted decía eso le preocupará a usted? Digo, hombre, a mí me preocupa, pero usted como secretario de Estado y como ministro le debía preocupar también. Claro, es curioso porque lo que usted acaba de decir era una especie de opinión generalizada en el gobierno que se estaba tensando demasiado aquello, claro, que no era bueno. Claro. Que no era bueno. Al final dominó la razón. Al final se impuso la razón, sí. ¿Hermoso qué tal fue? Hombre, yo creo que fue un presidente con todas sus iniciativas y con una idea muy clara y yo creo que trabajó mucho por esta tierra.
El nacionalismo, usted que ha visto nacer a Coalición Canaria, las antiguas A y C, ¿el nacionalismo canario tiene futuro? ¿Ha tenido un papel en el desarrollo de Canarias? ¿Cuál es su juicio al respecto? Yo creo que el nacionalismo canario, que no es de ser un nacionalismo moderado, y que empezó quizás con un regionalismo y no un nacionalismo claro, pues ha cubierto hitos importantes en el desarrollo de esta tierra. La propia equilibrio político que en un momento determinado se tenía que hacer en el Congreso de Diputados ha permitido algunos alcances que en realidad no eran sino justicia, o sea, medidas que estaban incluso previstas en la legislación que no se ponían en marcha. Yo creo que eso es importante. No, desde luego, en este momento no podemos dudar que hay algún problema. Tenemos problemas, hemos ido cayendo en el voto popular y por lo tanto habrá que estudiar muy bien cuál es la orientación hacia el futuro. ¿Qué pide la gente que no le está dando Coalición Canaria, su partido? Yo creo que lo que pide quizás es mayor cooperación y mayor claridad en los temas. Es decir, nuestras relaciones con los gobiernos de Madrid se han interpretado mal, o por lo menos no se han interpretado en el sentido que nosotros pensamos, y hay una mayor definición quizás ideológica, es uno de los requerimientos que pide la sociedad en estos momentos, donde todos sabemos que ha habido una etapa muy dura con otro gobierno y con la aparición de un nuevo partido en el gobierno, y ahí pues crea ciertas dificultades de comprensión de nuestro papel, lo que hemos jugado en los últimos años. ¿Y esta reconciliación con el socialismo canario, usted que vivió la famosa moción de censura de Hermoso a Saavedra, ha sido buena, está siendo buena? Hombre, el gobierno está funcionando y nosotros en el Parlamento no hemos tenido dificultad de ningún tipo. La mesa funciona con criterio... Usted es secretario primero de la mesa del Parlamento. En la mesa no tenemos ningún hay tipo, paz en esa, no hay en tipo de mesa. dificultad, hay una visión que no tiene nada partidista y por lo tanto ahí no tenemos ningún tipo de problema, pero incluso en los debates en el Parlamento, por el Partido Socialista, hay un nivel de comprensión bastante alto. Usted está ya con experiencia y trayectoria, José Miguel, para dar consejos, aunque es una palabra siempre que parece excesivamente paternalista, pero consejos a las generaciones canarias, a la actual Canarias, para que no incurran errores que ya se han cometido y para que salgamos adelante como tierra tan complicada. ¿Cuáles serían sus ideas generales? Primero todo de la unidad. La unidad. La unidad como criterio, es decir, no somos canarios, cada uno de la isla, pero somos sobre todo canarios. Y por lo tanto los intereses generales de las islas tienen que estar por encima de cada uno de los particulares. Luego, convencernos de que el mundo es duro, que la economía exige sacrificio, que hay que hacer esfuerzo, que no podemos engañar a nuestros hijos intentando ponerlos entre algodones y no enseñarles la realidad de la vida. La realidad de la vida es lucha y esfuerzo, y sin vida y esfuerzo no salimos de esta. Yo creo que eso es una idea claramente de que estamos en una comunidad con unas condiciones territoriales, aislados del resto de España, cerca de África, con problemas de carácter estratégico y rodeados por el mar, con una serie de dificultades que nos pueden incidir sobre nuestro medio ambiente. Todo eso hay que verlo y con esfuerzo, pero sobre todo esfuerzo, actitud activa frente a los problemas. Y de luego no perder la esperanza, porque eso es obvio. ¿Estamos seguros aquí donde estamos? ¿Bajo el punto de vista estratégico? Yo creo que sí. ¿Estamos seguros? Seguro, porque aunque Canarias no votó la adhesión a la OTAN, estamos protegidos por el Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que en este caso no hay ninguna posibilidad que nadie pueda meterse en contra Canarias con esa protección. Estos líos que a veces se dejan caer, hombre, y si Marruecos se enfada, ¿usted eso no le da importancia? Si Marruecos se enfada, pues tendrá que perder el enfado posteriormente. Se le tendrá que quitar, se le tendrá que quitar el enfado. Nada más. Está claro. Usted fue director general de ICONA, que es un organismo que ya no existe, pero que yo que lo conocí, era fundamental en la protección de la naturaleza y de la conservación del territorio en España, en los años 80, 70. Yo creo que el ICONA fue un instituto que desafortunadamente desapareció. Desafortunadamente desapareció. Tenía una visión muy general de lo que era el medio ambiente español y tenía una política que se coordinaba en todas las comunidades autónomas. Difícilmente el medio ambiente y la naturaleza reconocen los límites políticos y hoy en día pues que asistimos quizás a una serie de políticas descoordinadas y diferentes entre las distintas autonomías en los temas medioambientales, en el sector forestal, o en la protección de las especies, etcétera, etcétera, que yo creo que es lamentable. Ustedes reorganizaron en su época de director general en toda España del ICONA los parques nacionales, el Teide, La Gomera, Cazorla, y fue toda una revolución de los parques nacionales. Yo creo que sí. Nosotros recuerdo que estaba como consecuencia de la visita que hizo el recordado Francisco Ortuño a Yellowstone.
una serie de profesionales, entre los que estaban incluidos, asistimos a una serie de cursos de formación en los Estados Unidos, conocimos muy bien cómo funcionaba el sistema de parques americanos, y lo intentamos redactar en España. Teníamos una red que funcionaba, en el sentido de que los problemas de todos los parques los discutíamos todos los que estábamos en todos lados. Era habitual que cuando un parque quería hacer un plan de ordenación, pues los técnicos de distintos parques asistíamos ahí, coordinamos, y así se logró difundir una especie de política común de los parques nacionales, que yo creo que era francamente interesante. Se crearon algunos nuevos parques, se logró reorganizar la red, y como tal red, yo creo que los parques españoles han sido un modelo de funcionamiento dentro de Europa. Sin duda, uno de sus grandes debilidades, fue director del patronato, es el del Teide, ¿no? Sin duda, el Teide no es la de Mirla, claro, pero yo creo que también, a mí, por ejemplo, Garajonay es un parque que me parece siempre ha producido una impresión maravillosa. Yo estoy muy contento de que se declaró estando yo aquí, y se declaró también Patrimonio de la Humanidad, cosa que fue el primer espacio español que tuvo, de natural, que tuvo el título de Patrimonio de la Humanidad, y eso es muy importante. Volvemos a lo que decía usted antes del concepto de la capacidad de acogida. ¿El territorio canario está suficientemente protegido? Hombre, tenemos el 40 y tantos, más del 42% del territorio, y además se han desarrollado muchas normativas. Están casi todos los espacios protegidos, tienen ya su plan de rectorio y uso y gestión. Pero eso no quiere decir que no haya que tomar medidas, incluso fuera del espacio natural. Es decir, hay que tener un mejor uso de los recursos naturales. Le hablábamos antes del suelo y intentar evitar que el suelo rústico pueda quedar afectado por desarrollo de tipo urbanístico. Y luego está el problema, que eso no lo hemos resuelto, que es el problema del tratamiento de las aguas residuales. Y eso hay que avanzar más. El de las aguas residuales, un problemón ese. Hay que avanzar mucho más, porque además es una exigencia europea que puede ser impuesto mediante sanciones a España. Tengo otra frase suya aquí apuntada. La erosión de la biodiversidad podría alterar no sé qué quería usted decir, si que quería añadir o acabar con el turismo. Bueno, es que indudablemente los que vienen a visita a Canarias no vienen solo buscando el suelo, el sol y la playa, porque eso lo hay en muchísimos sitios, incluso más barato. Vienen quizás iluminados por la belleza de nuestro paisaje, por las características de la vegetación y de la flora, por cómo está el territorio, y desde luego si nosotros no protegemos lo que tenemos, mal nos iría al futuro. Primero para nosotros mismos, los canarios, que son los que tenemos que disfrutar más de ellos. Y en segundo lugar para que nuestros visitantes, porque eso forma parte de la calidad del turismo. Todos los turistas dan por supuesto que cuando llegan a un hotel, el hotel funciona y tiene condiciones, pero quieren salir a la calle y quieren ir por ejemplo, la diversificación turística en Canarias tiene que ir, entre otras cosas, por el turismo de la naturaleza, como tiene que ir con el turismo cultural o cosas similares. Que no lo hemos tocado, sí, claro. Pero es importante. Eso es un turismo quizás de minorías, no es de grandes mayorías, pero es el que cualifica el turismo. Es lo mismo que los esfuerzos que tenemos que hacer necesariamente para intentar reducir la huella de carbono, la huella del cambio climático. Del cambio climático, porque... Que es importante en Canarias. Claro, porque entre otras cosas, como sabes, tenemos los procesos de generación que están actuando muy fuera de su rendimiento razonable, utilizando combustibles no adecuados, y eso significa un coste importante para la economía canaria. Más tarde o más temprano tendremos que pagar por el CO2, como nos lo han puesto ahora por los vuelos de los aviones que salen de la Unión Habrá que pagar la factura, y estamos dependiendo muchísimo del petróleo, más del 90%. Sí, prácticamente de todo. Es decir, no ha habido suerte en el desarrollo de la energía renovable. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante de coordinación entre la actividad de industria con la de planificación territorial, donde hemos tenido dificultades, pero poco a poco se va avanzando. Desde luego, no estamos cumpliendo los objetivos que se señalaron en el PECAN, estamos lejos de ello. El plan energético. El plan energético de Canarias, y en eso hay que avanzar, pero por convicción y por necesidad, porque entre otras cosas los costes de generación en las islas están francamente altos, y ahora mismo ha habido un intento, afortunadamente lo han parado, de intentar separar en el presupuesto del Estado la totalidad de los costes de la generación en lo que llaman los sistemas extrapeninsulares. Y eso nos produciría unas graves dificultades de cara a la balance de ingresos y gastos. Peor la mejoría. ¿Nos hemos creído durante mucho tiempo los canarios que vivíamos en jauja? Sí, pero los canarios y los españoles. Y casi todos los europeos. Y casi toda Europa, ¿no? Claro, porque se tomaron como ingresos. Qué engaño, ¿eh? Sí, pero en el fondo había gente que decía lo contrario. Todo el mundo sabía que cómo se iba a mantener una balanza de pagos, un déficit permanente, pidiendo préstamo al exterior del 7 al 8% del Producto Interno Bruto. Hay un momento que el que te presta el dinero dice, oiga, ¿me lo puedes pagar? Pues si no puedo pagar, te paro.
Y eso ha hecho, en este momento es muy difícil para las entidades bancarias españolas pedir crédito en el exterior para atender a la deuda de los privados. Se habla mucho de la deuda pública, pero la deuda pública no es el problema serio. El problema serio son los privados que gravitan sobre los bancos y a través de los bancos con el Estado. ¿Cuáles son los talones de Aquiles de Canarias? Hombre, los talones de Aquiles, la verdad que la pregunta tiene miga. Yo creo que fundamentalmente en este momento el estar despiertos a la necesidad de innovar y de trabajar. Ya habló antes del trabajo, del esfuerzo como una máxima, ¿sí? Es que sin eso... Pero la innovación que usted acaba de citar, ¿es posible? Yo creo que sí, pero sí es que la innovación a veces se piensa que la innovación es inventar algo. Claro, sí. ¿no? La innovación puede ser cambiar un proceso productivo. Simplemente modificar el sistema productivo, sacar mayor rendimiento del personal, quizás aumentar lo que se llama el capital material para que haya mayor rendimiento y por lo tanto se pueda retribuir mejor a la gente. El lograr que las actividades en las que pudiéramos llamar modelos, como puede ser la astrofísica o las ciencias marinas o similares, pues se potencien y incluso se consigan a través de procesos de investigación algún tipo de patentes y alguna actividad industrial alrededor de eso. Por eso los parques industriales o los parques temáticos, etcétera, pueden ser importantes si se hacen con razonabilidad. Y si los canarios hubiéramos tomado, usted vive aquel debate, por otro camino y no nos hubiéramos integrado plenamente en Europa, incluso hubiéramos pedido una excepción para que pudiéramos seguir como estábamos antes, ¿nos hubiera ido mejor o es una barbaridad? Es una barbaridad porque nosotros el avance que hemos tenido ha sido fundamentalmente por el gran trasvase de fondos que ha dado Europa. Europa, al considerarnos como obligado ultraperiférica desde el POSEICAN del año 91, ha mandado muchísimo dinero. Hay mucho dinero que ha venido de Europa, ¿no? Mucho dinero. ¿Se puede saber cuánto? No, pero podemos hablar de cifras astronómicas, quizás. Miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Se ha logrado modificar las infraestructuras. Hoy tenemos un sistema de infraestructura de carreteras, incluso de agua, razonablemente de alto nivel. Pero es que también se ha contribuido con muchos fondos a la formación, al empleo, al fomento de las actividades municipales, etcétera, etcétera. Fuera de la Unión Europea, pues no hubiéramos tenido nada de eso. Claro, hubiéramos quedado más aislados. Y claro, que no podemos evitar la situación en que estamos marginados. Aquí estamos efectivamente en un eje, un punto de enlace de las líneas marítimas y terrestres, pero solos, sinceramente, no estaríamos donde estamos. ¿Y qué somos? ¿África, Europa o somos América incluso? No, yo creo que somos, geográficamente somos africanos, eso no tenemos duda. Por el punto de vista cultural, yo creo que somos europeos. Somos una avanzadilla de Europa hacia África, compartimos con ellos el entorno físico natural, pero la manera de pensar, yo diría las ideas, incluso la economía, la manera de proyectarlo, que somos europeos, claramente. Europeos, ¿no? Respecto a América, siempre tenemos el hecho de que son, al fin y al cabo, parientes cercanos, pero... Curioso, parientes cercanos estando tan lejos, ¿no? Sí, pero a veces las relaciones económicas son más bien utópicas. Utópicas, sí. Usted que es ingeniero de monte, no lo olvidemos, que se metió en política por otro camino, pero que vivió la transición española, fue delegado provincial de ministerios importantes como el de Agricultura y Obras Públicas, tuvo una presencia en la vida social que se transformaba. ¿Usted en la vida qué ha aprendido del cambio político en España y de la autonomía, del nacimiento de la autonomía en Canarias? ¿Han sido dos acontecimientos que marcan una vida? Yo creo que lo primero sí. Lo primero es precisamente la idea de la necesidad de la negociación, de la coordinación, de la cooperación. Pactos de la Moncloa famosos aquellos. De la cooperación. Es decir, todo el proceso de transición fue un gran programa de cooperación entre distintas ideas políticas, poniendo por delante los intereses generales, los intereses partidarios. Yo creo que eso fue una lección que no deberíamos olvidar nunca los españoles. Sí, eso. Y luego lo de la unidad autonómica de Canarias, siendo una tierra de pleito, parece increíble aquello, ¿no? Sí, en una época donde lo único que se hablaba era de cabildistas, el pleito insular era todos los días. Yo creo que eso afortunadamente ha ido desapareciendo y por eso hablaba yo antes, me preguntaba, la unidad para mí es lo más importante. Canarias es una. Sí, lo dijo antes, sí, la unidad. Canarias es una y el que cada uno tenga sus peculiaridades insulares, totalmente respetable. No puede olvidarnos de que todos estamos juntos en el mismo barco, en el mismo sitio y con los mismos problemas y la necesidad de buscar soluciones para todos. Usted además lo simplifica muy bien. ¿Qué es Canarias? Una. Que podríamos decir 7, 8, es una. Cuando les tiran de las orejas diciendo, hombre, que se reúnan más algunos que no van a las reuniones del Consejo Social Universitario, ¿le cuesta a usted que vayan todos a las reuniones? Bueno, nosotros hacemos lo posible. Es decir, a mí, de todas maneras,
ese tipo de manifestaciones me resulta injusta. Ya el rector rectificó, matizó, dijo, hombre, yo no lo dije, se dijo en una reunión ya lo sé, pero y no tenía un mal concepto de ustedes, pero dice que a lo mejor si entraran otros miembros de otras instituciones más sociales. A mí personalmente no me gustó porque no se ha valorado un esfuerzo importante, sobre todo del personal, que es muy escaso. Hay muy pocos medios haciendo un trabajo ingente, porque claro, el Consejo Social no solamente tiene el control del gasto y el presupuesto y de las cuentas de la universidad, sino tiene también el papel de integración, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo del año pasado, de los últimos años, para intentar cualificar todas las distintas ofertas de grado y de máster de la universidad, ha sido un esfuerzo muy importante, porque sabes, para poderse tramitar tiene que el Consejo dar la luz verde del interés social, y eso con 3 personas prácticamente trabajando ahí, porque la intervención está en otro lado. Es un esfuerzo importante. Luego, en las reuniones de los plenos, oye, hay gente que falta, ¿verdad? Pero claro, no, eso no puede... yo cuando se descalifica un órgano tan importante como el Consejo Social y con un papel tan serio, a mí me produce pena. Y además creo que nace del desconocimiento del que lo descalifica y no de la realidad. Además, un centro, el Consejo Social, que es el que vela por una institución que acaba de cumplir 220 años, la Universidad de La Laguna, que ya es responsabilidad. Don José Miguel, me quedan ganas de muchas cosas y no me resisto a decirle que nos veremos otro día para continuar charlando. Cuando quiera, encantado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la Televisión Canaria. Gracias a ustedes. Y ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.